Bueno, bienvenidos a la segunda parte. Ahora lo que vamos a ver es cómo tratar al cliente, o sea, la entrevista con el cliente. Cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Cuando trabajamos con temas de familia, es importante que tengamos en cuenta que los clientes generalmente vienen bastante sensibles. Entonces, está bueno que nuestra atención sea bastante cordial y empática, ¿sí? Dentro de lo que es la atención, siempre le podemos ofrecer un café, tener a mano pañuelitos como para que vean que si necesitan llorar, por ejemplo, es algo normal que nos suele pasar, no es que los vamos a ver como bichos raros. Algún caramelo siempre está bueno también ofrecerles como para que pueda relajarse y pasar el mal trago de la forma más dulce. Tener el tema de la contención, ¿sí? Siempre tenemos que tratar de escucharlos a los clientes, porque cuando vienen con temas de divorcio, con temas relacionados con cuestiones de familia, generalmente tienen una carga emocional fuerte y lo lógico es que al principio nos quieran contar cosas que quizás no vienen al caso, pero los ayuda a ellos a que puedan soltarse y sentir esa confianza en el profesional que están contratando. Calmar al cliente, dejarlo tranquilo de que sabemos lo que hacemos, de que la persona está en buenas manos, que vamos a poner todo de nuestra parte para poder asesorarlo de la mejor manera. Explicarle cómo es el divorcio paso a paso. Para nosotros es algo muy simple, pero quizás para el cliente es algo que no está acostumbrado y se dejan llevar mucho por las cosas que escuchan, generalmente en los medios, uno le comentó, y generalmente, bueno, son cuestiones que no están con un conocimiento certero de cómo es el proceso. Entonces está bueno que nosotros le podamos explicar el divorcio cómo es, explicarle que es un juicio, que hay que iniciar una demanda, cómo es el trámite, cuál es la documentación que tienen que presentar, que sepan que va a intervenir un juez, que sepan que si no es de común acuerdo tiene que intervenir la otra parte con otro abogado. O sea, todas estas cuestiones se las tenemos que explicar y no dar por sentado que el cliente ya las sabe, porque no las sabe. Preguntas que le tenemos que hacer al cliente para poder ir armándonos nuestra ficha. Nosotros generalmente tenemos dos modelos, uno que es una ficha ya que se la damos generalmente para que ellos lo completen de divorcio unilateral y otra de divorcio común acuerdo en caso de que lo hagan de común acuerdo. Pero si tenemos al cliente en el momento presente, con nosotros una entrevista presencial, por ejemplo, podemos ir tomando nota nosotros de cuáles son los datos que necesitamos para iniciar la demanda y para tener un contexto de cómo es la situación, cuánto hace que están casados, ver si tuvieron la elección, porque acuérdense que después del cambio del Código Civil se puede hacer cuando uno se casa puede optar por el régimen de separación de bienes, ¿sí? No es que sí o sí va a ser una comunidad de bienes cuando uno se casa. Si uno no hace ninguna opción, es comunidad de bienes, pero uno tiene la posibilidad antes de casarse de elegir que no haya una comunidad de bienes, sino que cada uno mantenga su individualidad en cuanto a los bienes. Si tienen hijos en común, cuántos hijos tienen, qué edades tienen, cuál fue la fecha de separación. Esto es importante porque a veces no se acuerdan, pero ustedes sepan que en la demanda, por más que el cliente no se acuerde, le diga, no, yo creo que nos separamos, no sé, hace 2 años en primavera. Bueno, le corroboran. ¿Te parece que pongamos entonces 2022, septiembre 15, septiembre 30? O sea, tenemos que poner sí o sí un día cierto, por más que no sea el exacto, pero en la demanda es condición poner una fecha exacta de separación. Consultar el inmueble donde vivían, de quién es, si es un bien ganancial, si es un bien propio de alguna de las partes, si alquilaban, porque esto después va a tener repercusión en cuanto a lo que es la atribución del hogar. Si tienen bienes en común, si los bienes fueron comprados posteriores al matrimonio, detallarlos. ¿Cuál es la idea en cuanto a repartir los bienes? Siempre tratemos de utilizar palabras claras, porque el cliente cuando es lo mismo que cuando nosotros vamos a un médico. Si el médico nos empieza a hablar con palabras difíciles, nos asustamos. Bueno, los clientes es lo mismo, necesitan que nosotros seamos claros y utilicemos un vocabulario que no los confunda, sino que por el contrario les sea claro. ¿Quién se va a quedar con los menores? También hay que preguntar cómo van a ser, si tienen estipulado algún régimen de comunicación, si ya conversaron respecto de la cuota. ¿Qué actividades hacen los menores? Porque esto va a tener impacto en lo que es la cuota alimentaria. El tema de la cuota, cuáles son los gastos de los menores. Explicar también cómo se prepara, cómo se calcula esa cuota alimentaria, cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Si los chicos hacen actividades extracurriculares, quién paga la obra social, a qué colegio van, si van a un colegio del Estado, un colegio privado, si tienen gastos médicos adicionales, por ejemplo, no sé, un tratamiento de ortodoncia,
algún tratamiento de un psicólogo, todas esas cuestiones las tenemos que conocer. Después, también manifestar que en caso de que haya un tema que negociar de cuota alimentaria, por el caso de que no se llegue a lograr algún acuerdo, que vayan juntando los comprobantes de gastos, porque si el día de mañana tienen que hacer un juicio, es necesario probar. Dentro de lo que es la demanda de divorcio, como hablamos en la clase anterior, no va a ser necesario que nosotros adjuntemos los gastos, pero sí, en caso de que acá no logremos un acuerdo, van a necesitar tener los comprobantes para un eventual inicio de juicio posterior. Explicarles el tema de la compensación económica, tanto si la persona que nos viene a ver va a ser la que lo pueda llegar a solicitar para requerirla, o si es la persona a la cual la otra parte le puede llegar a solicitar. Esto también se lo tienen que avisar, porque tratemos de evitarle la mayor cantidad de sorpresas a los clientes y que ellos sepan a qué están preparados, que sepan a qué tienen que estar preparados. También mencionar cómo funciona esto, ¿no? Cómo, de acuerdo a que las partes se hayan continuado capacitando, de acuerdo a que las partes hayan podido avanzar tanto laboral como profesionalmente. ¿Se acuerdan que esto es lo que habíamos hablado? Si una de las partes se dedicó más tiempo a la familia, a la casa, a los hijos y la otra pudo desarrollarse laboralmente, profesionalmente, estudiar y demás, bueno, todo eso va a ser tenido en cuenta a la hora de ver si a alguno de los dos les corresponde una compensación económica. Cómo era el tema del aporte en cuanto a la asistencia de los hijos y a las labores de la casa. Y después el tema de la documentación. Fundamental la libreta de matrimonio o el certificado de matrimonio. En algunos casos solicitan también el certificado G2. Y esto igualmente no se preocupen que se puede tramitar todo de manera online. Si el cliente dice no tiene la documentación se la quedó la otra parte, bueno, ustedes transmítanle calma y díganle que no se preocupe, que no es necesario que la tenga que pedir a la otra parte, sino que lo puede tramitar nuevamente de manera digital y simple. Si tienen hijos menores, también vamos a tener que acreditar las partidas de nacimiento, que también se pueden volver a tramitar. Copia de DNI de los contrayentes, si es de común acuerdo de ambos, si es unilateral solo de uno, del que lo inicia, y la documentación de los bienes, que es optativa. La documentación de los comprobantes de gastos, yo ya le dije que los vayan buscando, los vayan teniendo en cuenta, teniendo presente, pero no es necesario introducirlo dentro de lo que sería la demanda. Lo mismo con los comprobantes de ingresos, esto para tratar de ver eventualmente una compensación. Esto sería básicamente lo que se ve en la primera entrevista con el cliente, ¿sí? Lo fundamental, ya les digo, es que les quede bien claro cómo es el procedimiento. Nosotros lo que hacemos en el estudio, tenemos preparados un archivo impreso donde le vamos poniendo los distintos tipos de divorcio, tanto el de común acuerdo como el unilateral, donde puede ir viendo los pasos. Y les explicamos estas diferencias respecto de el tiempo que puede llegar a demorar, que es lo que hablábamos antes, que el unilateral puede demorar más tiempo debido a que hay que notificar a la otra parte, que hay que mandar una cédula, la otra parte tiene que contestar, se va a fijar una audiencia y todas estas cuestiones, pero para que el cliente tenga la noción de cuánto tiempo va a demorar en tramitar su divorcio. Seguimos en la próxima.